Voy a empezar entonces la resolución de este ejercicio. Ok. Entonces, un cilindro que está provisto de un pistón contiene 4 moles de CO2, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer para este ejercicio, lo que yo recomiendo siempre es hacer el esquema de lo que me están dando en el enunciado. Por lo tanto, está un poquito grueso. Tengo mi sistema inicial y esto lo voy a llevar a un sistema final. El sistema inicial dice que tengo 4 moles. 4 mol que están a 288 Kelvin y presión 1, 9 atm. ¿Ok? El sistema final es 4 moles. Temperatura 2, no la sabemos porque me lo están preguntando. Y la presión 2 son 9 partido en 3 porque dice que disminuyó 3 veces. Además, el otro dato que me están dando es que es una expansión adiabática. ¿Qué significa eso? Que el calor es igual a 0. Y además me están dando otra, que es, existe una presión externa de 1,5 atm. ¿Ok? Ahí está todo el enunciado. Todo esto es la información que yo voy a obtener del enunciado. Ahora, me están preguntando, lo primero que me preguntan es T2 y Q. El Q ya lo descifré, el Q es igual a 0. Así es que ya tengo una de las cosas que está con respuesta. ¿Ok? Otra de las cosas que me dicen es que provocó una diferencia de temperatura de 30 Kelvin. ¿Qué significa que provocó una diferencia de temperatura? Quiere decir que entre el estado inicial y el estado final hay 30 Kelvin de diferencia. Por lo tanto, yo puedo decir que ese delta de diferencia, o esa diferencia de temperatura, ¿cierto? Sabemos que siempre es un T2 menos un T1. Este delta me están dando el valor, 30 Kelvin. El T2 es mi incógnita y el T1, ya lo sé, que son 288 Kelvin. Por lo tanto, este T2 es simplemente 8 Kelvin.
Y con eso tengo la respuesta para el T2. ¿Ok? Ahí ya llevo 2 con respuesta. Me falta ahora calcular trabajo, delta H y delta U. Vamos con el trabajo. Sabemos que es una expansión adiabática, además que contra una presión externa. Es decir, la presión externa es la que está realizando ese trabajo. Por lo tanto, yo voy a usar esta fórmula que conocemos, que es el trabajo, es menos P por delta B. ¿Conozco esta presión? Sí, en menos 1,5 atm. Y ahora me falta conocer los volúmenes. Recordemos que esto es trabajo es igual a menos P por volumen 2 menos el volumen 1. Y en los datos que me entrega el enunciado, que es lo que tengo acá en azul, no tengo volúmenes. Tengo moles, tengo temperaturas, tengo presiones. ¿Cómo puedo calcular, y esto se los pregunto a ustedes, cómo puedo calcular la temperatura? O sea, los volúmenes, perdón. Los volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2. ¿Algún indicio de cómo podemos calcular estos volúmenes? Ok, sí, podemos usar la fórmula de PV igual a nRT. ¿Ok? Por lo tanto, lo voy a escribir acá en color verde. Es un dato que no viene del enunciado, pero como ya calculamos el T2, podemos fácilmente calcularlo. Volumen 1 es igual a N R T1 partido en P1. Y esto es igual a 4 por 0,082. Aquí se me fue. Entonces, volumen 1 es igual a 4 por 0,082 por la temperatura 1, que es 288, partido en 9. Y el volumen 1, entonces, resultaría 10,49 si no me falla la calculadora. 10,49 litros. ¿Bien? Ese, 10,49. Le vamos a poner la última cifra también, gracias. Litros. Vamos al volumen 2. El volumen 2 lo calculamos de la misma forma. nRT2 partido en P1. Por lo tanto, eso es 4 por 0,082. Usamos este R, que es 0,082, porque este valor de R contiene la unidad que a mí me sirve, que son los litros. Recuerden que el 0,082 está en ATM litro, ¿ya? Partido en mol K. Entonces,
con la unidad de la temperatura, la podemos eliminar. Los ATM que tenemos aquí abajo, también eliminamos acá los ATM, y con los moles, que es 4, se elimina esa unidad y nos queda simplemente la unidad de volumen. Bien, entonces, 0,082 por 318, que es lo que usamos recién. Y esto dividido en la presión, que sería 3, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen 2 sería 34,76. A ver, Profe, vamos a ver. Calculadora, entonces. 4 por... Ah, ya, está bien. Yo estaba volviendo a calcularlo, Carla. Está bien. Ya. Entonces está bien. 34,76 aprox. O 34 litros. ¿Ok? Ahí tengo el volumen 1 y tengo el volumen 2. Y con estos ahora puedo trabajar para conocer el trabajo. profe, aló, Que sería menos 1,5 profe, ATM, 34,76 menos 10,49. Profe, profe, ¿escucha? Y el trabajo No me escucha. daría... No escucho, ¿no? ¿Por qué no escucho? Estoy con volumen. No, que estoy con todo el volumen. Profe, ¿escucha? A ver, déjenme ver una cosa. ¿Por qué? Estoy con todo mi volumen, al menos, de... No, yo no escucho, chicos, no escucho nada, solo veo el chat. Sí, ¿me escuchan? Ya, al menos. Y déjenme ver por qué no se escucha. Sí, pues sería más fluido que me pudiesen hablar. Denme un segundo. Sí, pero yo ¿por qué no los escucho si yo estoy bien con todo? Escucho, no escucho nada. profe, ahora sí. Ay, ay, sí. ¿Qué pasó? Ah, le hablamos harto, pero 42 por es un 3. Ese es el volumen, sí, o sea, es la temperatura 2, 318. Ah, ya, perfecto. 318. Solo le puso 31, ¿no? Ahí, ¿no, no? Ahí Ya. sí. Y lo de abajo no se ve, ahí bueno, el resultado final de abajo, pero No se ve. no, alcanza a ir partido en 3 y después no se alcanza. ¿Pero por qué? Bueno, por mi parte sí se ve. ¿Sí? Ah, entonces mi configuración debe estar mal. Ah, ya me asustaste. Se supone que sí debería verse porque estoy compartiendo solo mi tablet. Ya, se ve entonces. Ya. Quizás estás en celular o no sé.
Ya. Entonces, continuamos desarrollando el ejercicio. 34,72, ¿verdad? Acá, bueno, de repente me pasa que los números se me hacen un poquito más... Ya, pero acá lo que puse el volumen 2 y el volumen 1 que recién, en esta parte que recién calculamos, ¿ya? Esto de aquí. A ver, veamos. Por lo tanto, el resultado de esto debería ser aprox menos 31,5 atm litro. Lo cual, de acuerdo al enunciado, sería, habría que expresarlo en joules. ¿Y cómo calculamos de atm litros a joule? Lo podíamos hacer a través de la constante de los gases. ¿Ya? ¿Cómo era eso? 0,082 atm litro en mol K es Profe, igual, por ejemplo, ¿sí? a mí me dio menos 36, no menos 31. Ah, está bien. Ok. Es que depende de cómo, si hiciste todo directo, si usaste todos los decimales de anteriores. Claro, sí. Da lo mismo. Menos 36 también, sí. Le vamos a poner menos 36 para que no se vea. A ver, menos 36. ¿Ya? Entonces podemos usar esta relación del valor de R para eso. 0,082 atm litro es igual a 8,314 joules partido en mol K. Son los dos valores que tenemos de R. ¿Ok? Y usando esa ahí, me daría menos 3192 aprox. ,6 joules. ¿Ya? Aproximadamente. Para la prueba puede trabajar con 2 decimales. Pero en realidad no soy exigente con los decimales. ¿Por qué? Porque al final yo voy viendo el desarrollo del ejercicio, más que si llegaron al número exacto. ¿Ya? Por eso me interesa que hagan siempre el desarrollo, no borren nada. Si se llegan a equivocar, no lo borren. Ráyenlo con un lápiz encima, porque de repente eso estaba bien. ¿Ya? Un error del 1% está bien. Sí, por eso mismo les digo, de repente, mira, de repente, como evalúo el desarrollo, más que poner el resultado final, yo voy viendo en qué pasos se equivocaron de repente, y les doy puntaje por eso igual. ¿Ok? Me gusta más ver cómo desarrollaron el ejercicio que si llegaron al número mismo. Ya. Entonces, ¿en qué íbamos? Trabajo.
que era uno de los que nos pedían. Con esto ya hemos calculado 3 cosas de las que nos pedían. La temperatura 2, que está acá, el calor, que lo dedujimos del enunciado, y el trabajo. ¿Ok? Y el trabajo. ¿Y qué más nos pedían? El delta H y el delta U o delta E, que es la energía interna. Bien. Nosotros sabemos que delta U es igual al calor más el trabajo. Por lo tanto, una forma simple de calcular el delta U es con esta ecuación. Sabemos que el calor es igual a 0 en este ejercicio, por lo tanto, delta U es igual al trabajo. Y como ya calculamos el trabajo, ya está calculado. Así de simple. Bien, ahora nos falta solamente calcular delta H. ¿Y cuál sería la fórmula para calcular el delta H? ¿Cómo era la forma para calcular el delta H? Es delta U más la presión por el delta del volumen. Hay otra. Cuando es igual al calor, cuando la presión es constante. Exactamente. ¿Qué fue lo que me dijiste? Cuando la Cuando la presión presión es constante. Ya, cuando la presión es constante. Entonces, nosotros estamos trabajando con una presión que es constante, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo les puedo compartir aparte el ejercicio? A ver. Tendría que compartir todas sus pantallas. Todas las No, solo una. Lo que pasa es que no puedo hacer eso en estos momentos. Pero aquí en el chat, ahí está. En el chat escribí de nuevo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, sabemos que este proceso se está llevando a cabo con una diferencia de temperatura, la presión interna también está cambiando y se mantiene constante los moles, al parecer. Una de las formas de calcular este delta H, cuando no estamos a presión constante, es igual a el número de moles por este C sub P molar por delta T. ¿Conocemos el delta T? Sí. ¿Conocemos el número de moles? Sí. Y el ejercicio me da el C sub P molar. Por lo tanto, puedo calcular todo. Bien, entonces simplemente reemplazo los valores, que sería 4 mol
por el C sub P molar es 28,8. Esto ya está en joules, partido por mol Kelvin. Y este delta T habíamos dicho que era 30 Kelvin. Elimino, elimino y elimino y me va a quedar en las unidades de joules. Y delta H sería aprox 3456 joules. Y ahí tengo el otro ejercicio resuelto. ¿Ok? Entonces, calculamos el calor. Calculamos la temperatura. Calculamos el trabajo. Calculamos el delta U. Y calculamos el delta H. ¿Ok? Preguntas ahora. ¿Qué dice? Preguntas. No hay preguntas, entonces hay otro ejercicio. Veamos cuál es el próximo ejercicio. Ya. Les voy a poner el enunciado de nuevo en el chat. 2 moles de un gas ideal se encuentran inicialmente a un bar y 298 Kelvin. Punto. El gas se comprime a temperatura constante hasta aumentar 5 veces su presión inicial. Calcular este calor y el delta U. ¿Ok? 2 moles de un gas ideal se encuentran inicialmente a un bar y 298 Kelvin. El gas se comprime a temperatura constante hasta aumentar 5 veces su presión inicial.
calcular trabajo, calor y el delta U para este proceso. Ya, este ejercicio es súper cortito. Entonces, antes de que yo empiece a hacer el ejercicio, de nuevo les vuelvo a preguntar, ¿cómo abordamos este ejercicio y cuáles son las condiciones iniciales? ¿Qué es lo que se mantiene constante y qué es lo que está cambiando? De acuerdo a eso, son las ecuaciones que podemos empezar a usar. La temperatura es constante, así es un proceso de temperatura constante. ¿Cómo es la presión de este ejercicio, de este proceso? Cambia la presión. Cambia la presión. Perdón. ¿Cierto? Cambia la presión. Entonces tenemos una presión en el estado inicial y otra presión en el estado final. Yo voy a comenzar otro. Acá, ¿cierto? Están viendo mi pantalla. Y vuelvo a hacer mis dibujitos. Ahora los voy a hacer en azul. Entonces digo, mi estado inicial sufre algún proceso termodinámico y llego a mi estado final. En el estado inicial tengo 2 mol de este gas que están a 1 bar y a 298 Kelvin. Y en el estado final tengo los mismos 2 moles, 2 mol, 2 mol. La presión aumentó 5 veces, por lo tanto voy a tener 5 bar y la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? 298. Ya de repente los números me salen un poco raros porque el lápiz está muy grueso. ¿Bien? Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular y que nos piden acá es calcular el trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo de este tipo de procesos en el cual la presión cambia? Si yo utilizo esta otra fórmula, ¿se acuerdan la que hemos usado siempre? Yo no sé cuál es esta presión que voy a usar, porque tengo 2 presiones. Tengo la presión de 1 bar y tengo la presión de 5 bar. Por lo tanto, ¿me serviría esta fórmula para calcular el trabajo en este tipo de proceso? No me sirve. Bien. Lo vamos a desarrollar en color amarillo. Amarillo. Por lo tanto, muy bien, Abby, la fórmula para desarrollar este ejercicio debería ser menos n r t el logaritmo. ¿Por qué de B2 menos B1 me pusiste, Javi?
Ah, ya entendí lo que hiciste. Ah, ya, pensé que estabas reemplazando simplemente. B2 partido en B1, ya, muy bien. B2 partido por B1. O también una analogía a esta fórmula es que uno puede escribirla también así. nRT logaritmo de la presión 1 partido por la presión 2. Y son las mismas fórmulas. ¿Por qué son las mismas fórmulas? Porque recuerden que nosotros venimos de esta ecuación. Y cuando nosotros integramos esta presión entre presión 1 y presión 2, por ejemplo, vamos a obtener como resultado esa ecuación. ¿Ok? Estas dos fórmulas son equivalentes con el volumen o con la presión. Entonces, de acuerdo a los datos iniciales, y si quiero hacer menos cálculos, yo podría preferir esta, ya que tengo directo llegar y reemplazar presión, temperatura y número de moles. ¿Ok? Pero si ustedes quieren calcular el volumen, pueden hacerlo igual y van a llegar al mismo resultado. Y habría que calcular el volumen 1 con el volumen 2, que tenemos todo para calcularlo. ¿Bien? Perdón, están haciendo unos arreglos acá y se está escuchando ahora. Ya. Entonces, trabajo es menos 2 mol por, como me piden los resultados en joules, el R que voy a usar ahora va a ir directamente en joules. Joules partido en mol K. ¿Cierto? La temperatura es constante, 298, y el logaritmo. La presión 1 es 1 bar y la presión 2 son 5 bar. Mol con mol se eliminan, y aquí este 298K con K se eliminan y me quedan simplemente en joules. ¿Ok? Y esto sería alrededor de 7.975 joules. O lo que es equivalente a 7,97 kilojoules. Bien, entonces ahí tengo el trabajo. ¿Qué más me están pidiendo? Me pidieron trabajo, calor y delta U, o delta U y calor. ¿Ok? El calor lo vamos menos 7,97. O más 7,97, ¿cuánto era? Más 7,97. Perdón, me equivoqué aquí, era más. Ahí. Entonces, como es un proceso que ocurre a temperatura constante, simplemente a temperatura constante, ¿cómo podríamos calcular la energía interna y el calor, que son las dos cosas que nos están faltando? Del ejercicio anterior nosotros habíamos dicho que
delta U es igual a Q más W. Ya conozco el valor de W, que es el trabajo, pero me falta saber delta U y Q. Así es que tengo que decidir con cuál de los dos voy a empezar. ¿Se acuerdan alguna otra fórmula para calcular el delta U, aparte de esta que ya conocemos? Que por ahora no podemos usar porque todavía no sabemos el calor. ¿Se acuerdan de alguna otra fórmula para calcular delta U? Ahí está. ¿Ok? Con un C sub B molar. ¿Qué ocurre si yo uso esta fórmula? A ver si alguien me puede decir si yo uso esta fórmula con los datos que tengo acá. ¿Llego a alguna El parte? calor es igual a delta U. ¿El calor es igual al delta U? ¿Por qué? Eso sí, no sé. Ya, mira. Fijémonos en esta ecuación. Tengo el número de moles, el C sub B no me lo dan, no me lo dan, y el delta T. Yo podría calcular este delta T. Tengo un proceso inicial y un proceso final. ¿Cierto? Pero como dijimos en el cálculo del trabajo, la temperatura es constante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este delta T si la temperatura es constante? Todo esto se va a hacer igual a cero. Ujú. Por lo tanto, el T delta U va a quedar igual a cero. Por consiguiente, ¿qué sucede si este delta U queda igual a cero? Delta U es calor más trabajo. Si este delta U queda igual a cero, ¿qué nos Diría que pasa? el delta U sería igual al El trabajo. delta U, pero estoy diciendo que delta U es igual a cero, Ah, Entonces ¿cierto? el calor es igual al trabajo, pero opuesto. ¿Ya? Entonces podríamos decir así, esto, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Por lo tanto, el calor debería ser menos 7,97 kilojoules. Y con eso se cumple que delta U es igual a cero. Entonces aquí un dato que vamos a recordar. Vamos a recordar que existen dos fórmulas para calcular delta U. Delta U es Q más W, pero también lo puedo calcular como N por C sub B molar por delta T, ¿verdad? El delta H también lo puedo calcular como N, el C sub B molar por delta T. Fíjense que estas dos ecuaciones son súper parecidas. Simplemente nos cambia el C sub B por el C sub T. Pero ambas, el delta U y el delta H, dependen de la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, si estamos trabajando en un proceso que es isotérmico, podemos siempre intuir que para procesos isotérmicos, el delta U y el delta H van a ser igual a cero. Siempre y cuando el proceso sea isotérmico. ¿Ok? Por eso es más fácil empezar a calcular el delta U y con eso resolvemos inmediatamente que el calor tiene que ser igual al opuesto del trabajo. ¿Ya? Pero en todos los procesos isotérmicos,
Si nos encontramos con esto, podemos decir inmediatamente que delta U y delta H van a ser igual a 0. Profe, ¿Bien? Dígame. el calor ahí serían 7,97, no sería menos 7,97, si es lo mismo que el trabajo. El número es igual con el signo opuesto. Mira, aquí lo dije. No es igual, porque mira, si tú resuelves esta ecuación, perdón, te rayé mucho. La que voy a rayar en blanco. Si tú resuelves esta ecuación, ¿qué te queda? ¿Te quedan del mismo signo o con signo contrario? Eh, del mismo signo. No, porque ¿Qué? pasó al otro lado. Pasa al otro lado, claro, si los dos Ah, están ya, ya, ya. Sí, 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 ya entendí. positivo y positivo. ¿Sí? Entonces te queda esto que estoy encerrando ahora. Sí, tienes razón. Ya. Gracias. Algunos de los ejercicios que había dejado también en las diapositivas, ¿cierto? Alguien me mandó alguna resolución. A ver quién fue. Ejercicios. Carla. Ah, Carla. Es la misma Carla que me está hablando. Carla Bertrand. Vamos a ver si repasamos algunos de estos de los que yo ya había dejado en clases. A ver. Tum, 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 tum. ¿Dónde tengo otro ejercicio? Aquí tengo otro ejercicio. Para repasar conceptos. Se los voy a escribir acá. Profe, yo le pasé ahí un ejercicio que ese no lo entendí bien cómo había que resolverlo. Se lo pasé por el chat. Ah, ya. Entonces ahí un ejercicio bien cortito para hacer repaso de conceptos. Cierta mezcla de N más y una densidad de bla, bla, bla. Calcular la fracción molar de 0,2 en la mezcla. ¿Cómo de 0,2? Ah, de O2, perdón. De O2, de 0,2. Calcular la fracción molar. Eso es uno de los primeros, ¿verdad? Sí, profe.
Ya. Entonces, vamos a ir primero con este y después te respondo eso y sería porque ya son las 3 y yo tengo una reunión. Bien, un molde gas ideal se expande adiabáticamente contra el vacío a una temperatura de 90 Kelvin. Si el volumen inicial es de 5 litros, calcular calor, trabajo, delta U y delta T. Bien, entonces, primero, ¿qué sabemos? Que hay una expansión adiabática contra el vacío a una temperatura de 90 Kelvin. Primeros, ¿qué significa que haya una expansión? Y además contra el vacío. Empezamos por ese lado. Me están diciendo que es una expansión adiabática. ¿Qué significa que sea adiabático? Significa que el calor es igual a 0, ¿cierto? Sí, profe. Por lo tanto, calor es igual a 0. Sacado simplemente del enunciado. Si estamos haciendo este trabajo contra el vacío, ¿qué significa que estemos trabajando en el vacío o contra el vacío? ¿Cómo es la presión en el vacío? La presión en el vacío es igual a 0. No hay presión, ¿cierto? No hay presión. Por lo tanto, la presión va a ser igual a 0. Si la presión es igual a 0, ¿cuál es la consecuencia de eso? Están viendo El mi trabajo, pantalla, ¿verdad? Sí. Delta, ¿qué? el trabajo también sería 0. ¿Ya? La presión exterior es igual a 0, por lo tanto, el trabajo también es igual a 0. ¿Por qué? Porque W es menos P por delta V. Y si este es 0, el trabajo es igual a 0. Me salió una W un poco. Ok, entonces tengo que W es 0 y Q es 0. ¿Qué más? Si ya conozco que el calor es 0 y que el trabajo es 0, por lo tanto, ¿qué más puedo calcular ahora? Delta U también es 0. Exacto. Si Q es igual a 0 y W y el trabajo es igual a 0, por lo tanto, delta U es también igual a 0. Y si delta U es igual a 0, ¿cómo es delta T? ¿Qué fue lo que dije recién en el ejercicio pasado? Lo dije al revés. Empecé de atrás para adelante. En el ejercicio anterior dije que si en un proceso isotérmico significa que delta T es igual a 0. En un proceso isotérmico, delta U y delta H siempre son igual a 0. Y ahora partí al revés, ¿cierto? Ahora estoy diciendo, si delta U es igual a 0, delta La T temperatura entonces es constante. también es igual a 0. ¿Ok? Y ejercicios así también he hecho en las solemnes, en donde todo es igual a 0. Muchos no creen. Así de simple, ¿ya? Por eso decía que era simplemente repaso de conceptos. Así es. ¿Ok? Bien. Y me quedaba, creo, una pequeña duda por aquí
sobre cierta mezcla de N2IO2, tiene una densidad de 1,85 y una presión de tanto. Calcular la fracción molar de O2 en la mezcla. Ya tengo una mezcla de N2 y de O2. Tengo la temperatura, tengo la densidad. ¿Y qué más tengo? Y tengo la presión. Voy a hacer una nueva nota. ¿Quién me mandó esto? Ya se me perdió aquí. ¿Roxana? Roxana. Sí. Roxana. ¿Qué te quedaste atrapada? Porque tengo entonces N2 más O2. Una mezcla y esto tiene cierta densidad. 1,185 gramos por litro. Y me están pidiendo calcular solamente la fracción molar de O2. Entonces, la fracción molar del O2 debería ser los moles del oxígeno partido en los moles totales. Deberíamos partir por ahí. ¿Y cómo calculo estos moles totales? ¿Podría calcular estos moles totales? Sí, con la fórmula de siempre. PV igual nRT, ¿cierto? Yo reemplazo porque tengo todo. A ver, ¿tengo la presión? Sí. Me dijiste que eran 101,3 kilopascales. Están en kilopascales, así que debería primero transformarlo en ATM, ¿verdad? Y una vez que los tengo transformados en ATM, los puedo insertar en esta fórmula. ¿Tengo volumen? ¿Tengo volumen o no tengo volumen? Podría tenerlo porque me están dando la densidad. Me están diciendo que la suma de todo esto, de la mezcla de N2 y O2, tiene una densidad de 1,185 gramos partido en litro. ¿Ok? Entonces puedo decir que por cada un litro voy a tener 1,185 gramos de N2 y de O2. Bien, entonces puedo decir que es un litro. Tengo el valor de R y tengo el valor de T, porque me lo están dando. Y con eso puedo calcular los moles totales. ¿Ya? Y los moles totales serían los moles del NO2 más los moles del N2. Y ya tengo ese valor de NT, que es 0,0408. ¿Y cómo calculo estos moles de NO2? Puedo decir que es la masa de oxígeno partido por el peso molecular o la masa molar del O2, más la masa de N2 partido por la masa molar del N2. Y recordemos que son 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Bien. Aquí lo que va a pasar es que como no sabemos cuál es la masa de oxígeno ni la masa del nitrógeno, vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones y dejar uno en función del otro. ¿Ya?
Entonces habíamos dicho arriba que 1,185 gramos es toda la mezcla, es decir, de N2 más O2. Y ahí yo puedo decir, por ejemplo, no vamos a escribir aquí mejor, por la densidad, yo sé que tengo 1,185 gramos de N2 más O2 en un litro. Si yo tomo esto, puedo escribir lo siguiente. Dejarlo expresado en función de los dos. Y así, luego esto lo reemplazo ahí. Entonces me quedaría 0,048. La masa del oxígeno va a ser 1,85. Ahí me quedé hablando sola en el chat. Igual, ya. F en el chat, no sé qué pasó. Había ido, profe. ¿Qué era eso? Se le fue la conexión a usted. Ah. Se me cayó, sí, se me cayó a mí, pues, por eso. Me quedé hablando sola y yo dije así como, y de repente me di cuenta que no había nada. ¿Ok? Entonces, aquí me va a quedar lo que yo les decía, un sistema que va a estar todo expresado en N2. Va a ser la única incógnita el N2. N2 y N2. Masa de N2, perdón. ¿Ok? Masa de N2. Con eso calculamos la masa de N2 y luego volvemos a esta ecuación y calculamos la masa de oxígeno. Y una vez teniendo la masa de oxígeno, podemos calcular los moles de oxígeno, los moles del N2 y con eso finalmente llegar a la fracción molar del O2. ¿Ya? Los resultados están, yo los dejé o no los dejé de este ejercicio para dártelos a ver si es que llegas. No, creo que no está en la diapositiva. Ya, masa del 7 gramos, 2, 0,25. ¿Ok? Ya, profe. Profe,
Me olvidé de desconectar. Lo que les decía es que el formato de entrega es PDF. Como yo les voy a entregar la solemne escribir, ¿me escuchan? ¿Al menos? Sí, ¿O se escucha cortado también? Ahora No, se bien, escucha profe, bien. ahora. Ya. Entonces, si a ustedes les sale más fácil escribir en el Word, hacer todos los ejercicios ahí, o si están haciéndolo en su cuaderno, le pueden sacar una foto del cuaderno y la suben en el Word y luego pasan todo a PDF. Solamente un archivo por estudiante. Profe, ¿la ¿Ya? prueba va a Un llegar archivo por PDF. correo? No, va a estar en aula virtual. Va a Ya. estar en aula virtual. ¿Hay alguien que tenga problemas con el aula virtual? Hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie tiene problemas con aula virtual? Bueno, la prueba va a estar en aula virtual a las 10 de la mañana o a las 10:10, a la hora que sea. Profe, el formato es de ejercicio y Ejercicio desarrollo. sí, todos los ejercicios son de desarrollo, por lo tanto tienen que hacer todo Ya. el desarrollo. Solo ¿Ya? ejercicio. Ejercicio y materia también. Ah, ok. También materia. Y no se envía por el aula, yo prefiero que me lo envíen directamente a mi mail, al mail que tienen. Lo voy a volver a escribir en el chat. Mail es demillan@docente.uvo.cl. En ese mail me lo envían directamente, es más fácil para que no estén entrando al aula virtual. ¿Ok? Y yo me voy a conectar también al Zoom. Espero que mañana no haya problemas para conectarme. Pero me voy a conectar también para ir resolviendo dudas si es que surgieran. profe, y las preguntas de teoría ¿Mm? son de alternativas o también vamos a desarrollarlo. Ni la una ni la otra. Ni la una ni la otra. Van a hacer preguntas, ya las van a ver el formato. Pero no hay alternativas. Ok, profe. Ya. Eso sería entonces, chiquillos. Gracias por la asistencia. Gracias, profe. Bla, 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 bla. Vimos tarde que había publicado el control. Bueno, todo lo que nos dieran el control 1 del laboratorio, tendremos que esperar para